Hola a todas las personas que nos acompañan en un Academiqueando Más. En esta oportunidad vamos a hablar de este libro, Objetos que Emocionan. Este es un libro en coedición entre la Universidad de los Andes y la Universidad Alberto Hurtado, una en Colombia, otra en Chile. Testigos materiales del conflicto en América Latina, y en esta oportunidad me acompaña uno de sus compiladores, uno de sus editores, Andrés Góngora. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muchas gracias. Gracias por abrirnos el espacio, gracias por abrirnos los espacios también aquí del CES, de la Universidad Nacional de Colombia, en donde estamos con este escenario tan bonito. Salimos un poquito de la oficina, tomamos el tinto acá afuera para darle un poquito más de dinámica a esto. Bien, Andrés, tú haces este libro, lo dictas académicamente con Ana María Forero, también profesora de la Universidad de los Andes, y quisiera preguntarte, ¿ustedes cómo entienden los objetos que emocionan? Bueno, nosotros con Ana María nos encontramos en un momento en un grupo de investigación de acá de la universidad, que es el Grupo Conflicto Social y Violencia. Ese grupo fue fundado por Miriam Jimeno hace más de 20 años. Y ahí nos conocimos. Okay. Entonces creo que hay algo allí, digamos, importante. Y ese grupo y pues las investigaciones de Miriam Jimeno se han realizado, sobre todo en los últimos años, en torno al tema de las emociones y la política y la violencia. Okay, muy Entonces esos temas, digamos, son afines, caros a ambos. Lo que pues Miriam ha trabajado precisamente es toda esta cuestión de cómo el conflicto armado ha generado como un nuevo lenguaje reivindicativo, que es el lenguaje, digamos, de las víctimas, y ha servido para sus reivindicaciones políticas y su agencia política, ¿no? Y es un lenguaje que está totalmente atravesado por los afectos y por las emociones. Entonces esos temas estaban ya en el grupo de investigación. Ana María los ha trabajado sobre todo con las fuerzas militares, ¿sí? Que realmente es una de las pocas antropólogas en el país que ha trabajado estos temas, intentando entender el punto de vista de ellos, que es una cosa, digamos, compleja, pero absolutamente importante para la antropología. Yo empecé a trabajar en los últimos años, ya casi una década, en el Museo Nacional. Okay, eso sí. Y en el museo he trabajado en varios proyectos curatoriales, en las salas permanentes, en exposiciones temporales, y uno de los temas, digamos, importantes que hemos desarrollado desde la curaduría de etnografía son los temas que tienen que ver con conflicto armado. Okay. Y que tienen que ver, digamos, con víctimas. Y allí nos encontramos y allí vimos que los objetos podían ser realmente una interfase muy importante para dialogar sobre el conflicto desde otro lugar. Ok, muy bien, muy bien. Bien, quisiera preguntarte también, muy reflexivamente, ya nos cuentas que trabajas también en el Museo Nacional de Colombia. En particular, a ti como antropólogo, ¿te interesan los objetos? ¿Siempre te causó curiosidad de pronto ir a investigar objetos, más allá de que sea arqueología, ¿no? Porque eso también puede ser otra forma de antropología. Pero en lo personal, ¿los objetos siempre te llaman la atención? Lo pregunto ¿por qué? Porque, bueno, también trabajas en el museo, arman este texto. Bueno, la antropología también está ahora volcándose mucho más hacia los objetos, hacia las cosas. Quisiera preguntarte pues, sobre esto. Yo creo que sí, o sea, mirándolo retrospectivamente, sí. Yo trabajé hace muchos años en el centro de Bogotá, en el barrio Santa Fe, y ahí empezamos a hacer unos experimentos de educación popular y de investigación-creación. Sí. Inclusive con colectivos que después se convirtieron en la red comunitaria trans, o en otros colectivos, digamos, importantes que han trabajado mucho esa interfaz entre arte y política. Y ahí empezamos a desarrollar varios ejercicios que tenían que ver con fotografía, que tenían que ver con construcción de exhibiciones, con, digamos, intentar transmitir, ¿no?, los mensajes urgentes de los movimientos sociales con otros lenguajes abiertos a todo el mundo. Después también investigué un tiempo el Hospital San Juan de Dios, sobre todo la lucha de las trabajadoras, y bueno, ahí estuve un tiempo metido en eso y fue muy importante. Dos cosas fueron fundamentales. Estos dos trabajos fueron con Susana Ferguson. Uno fue el archivo de las trabajadoras, una cosa impresionante, que daba cuenta un poco, digamos, de su causa y por qué ellas seguían defendiendo que seguían siendo trabajadores después de que el hospital había cerrado. Y el otro eran los objetos.
la manera en que ellos se familiarizaban con los objetos viviendo en un hospital, Sí. porque muchos se fueron a vivir allá, e inclusive en las manifestaciones públicas sacando algunos objetos, ¿no?, que habían quedado, digamos, abandonados en el hospital para hacer visible, digamos, su causa. Ahí, pues, digamos, me enamoré mucho de eso. Y las reflexiones académicas, ¿no? Yo estudiaba en Brasil y allá la cuestión era muy importante, ya antes que acá, el estudio como de estas teorías de giro ontológico y todo el estudio de materialidades, y ahí empezamos ya a trabajar fuertemente con objetos. Yo estudiaba en el Museo Nacional, además de Río, y después cuando llegué acá a Colombia, pues empecé a trabajar en curaduría, y esto ya obviamente pues sí es... Fue orgánico completamente. Totalmente. Muy bien, hablemos de la portada del libro y también, bueno, un poco de lo que trabajas dentro del Museo Nacional. Hablemos de esos objetos y, bueno, de pronto sobre este objeto que está dentro de esta portada. Nosotros escogimos ese objeto porque cuando construimos la compilación nos dimos cuenta precisamente, pues esa era la idea, ¿no? Que queríamos trabajar esta relación entre emociones y violencia. Y causas políticas. Y cuando construimos pues un simposio para empezarlo a explorar con diferentes investigadores e investigadoras de América Latina, encontramos en los objetos un punto de referencia, un punto en común, un anclaje. Entonces, pues todos los artículos del libro hablan sobre objetos de alguna manera, aunque sean paisajes, no humanos, digamos, materialidades, y cómo ellas están atravesadas por el conflicto y cómo de alguna manera incorporan estas marcas, ¿no?, de conflicto y de la violencia. Y pues buscando obviamente cómo hacer la portada, me pareció que podría ser muy apropiado trabajar con uno de los objetos del Palacio de Justicia, que es una máquina de escribir incinerada, que como algunos de estos objetos sobrevivientes del palacio son testigos de lo que pasó allí, de la toma y de la retoma. Estos objetos fueron donados por el Consejo de Estado del Museo Nacional. Alguien tuvo, pienso yo, como esa iluminación, digámoslo así, de que estos objetos que mucha gente pues consideraría pues que ya son ruinosos, que son basura, que ya no sirven, que quedan los de baja más chamuscados, deberían entrar a formar parte de las colecciones del Museo Nacional, y realmente son unos objetos muy tremendos. Entonces optamos por la máquina de escribir, que perteneció a uno de los magistrados, que quedó totalmente incinerada. Y pues creo que es muy diciente, ¿no?, de cómo ellos son testigos materiales del conflicto y nos ayudan a reflexionar sobre pasado, sobre presente, y sobre, digamos, las conexiones afectivas que se crean con ellos, porque un objeto de estos expuesto en un museo realmente genera, ¿no?, muchas sensaciones en las personas, y quien conoció la historia del palacio realmente lo ve y no se queda, se afecta de alguna manera. Claro. Tú que estás de cerca y en el museo, ¿tienes de pronto alguna experiencia que nos puedas contar de personas que han llegado allá, que se emocionen con estos objetos? De pronto con esto, pues con esta tradición y con todos estos objetos de violencia, pues bueno, sí, creo que nos tocan incluso a las personas que nos fuimos completamente involucradas. Pero si tienes algún ejemplo o alguna experiencia que hayas visto y alguna exposición de tantos años que llevas ahí. Pues ahora precisamente acabamos de abrir una exposición temporal, se llama Correspondencias, y la exposición habla de las voces trans desde la privación de la libertad. Entonces esta exposición la empezamos a hacer con la Red Comunitaria Trans, a pensarla desde el año pasado, porque ellas llevan mucho tiempo trabajando en cárceles, sobre todo en La Picota y en otras, donde hay mujeres trans y hombres también en prisión, haciendo pues un trabajo de defensa de derechos humanos pues absolutamente importante. Entonces lo que construimos fue una exposición en la cual las piezas que se exponían eran construidas en sesiones de co-creación en la cárcel y también fuera de la cárcel en el museo, que está en un edificio que fue una cárcel, ¿no? Un panóptico, con también mujeres que ya habían pasado por esa experiencia. Y una de las cosas que conectan estos universos, o sea, la cárcel con lo que está afuera, son las cartas. Entonces la exposición pues tiene muchas piezas, pero la pieza central es una serie de cartas que ellas escribieron esperando respuesta de la gente. Y la gente entonces va y le responde. Pero una de las piezas también importantes de esa exposición son unas cartas
de una líder trans que se llamaba Diana Navarro, ya falleció hace un par de años, una líder muy importante, una lideresa. Y cuando estábamos haciendo el proyecto de renovación, una sala precisamente que habla sobre conflicto, empezamos a entrar en contacto con activistas LGBTIQ+, porque el museo no contaba con una colección, para empezar también a traer objetos que pudieran hacer visibles sus causas y sus historias. Y en diálogos con Diana, ella donó esas cartas. Y ella escribió esas cartas cuando estaba presa en La Picota, en una cárcel de hombres. Esas cartas forman muy parte de la colección del Museo Nacional. Y mira, después de que ella falleció y tantos años después de que donó esas cartas, y además 25 años después de que las escribió, las cartas entraron a formar parte de una exposición, no ya como piezas, digamos, patrimoniales, y la persona a la cual iban dirigidas las cartas, que es Susana Ferguson, que es mi compañera en muchas cosas, le respondió esas cartas después de que ella había fallecido, 25 años después, en un ejercicio, digamos, de correspondencia a destiempo. Eso me parece una de las cosas sí, más lindas que hemos hecho. Qué lindo, muy bien, muy bien. ¿Esta exposición hasta cuándo está? Está hasta el 27 de julio. Ok, bueno, más o menos un mesecito para que las personas que nos ven en este tiempo, estamos hoy a 2 de julio, quedan 20 días para que la vayan y la puedan visitar. Y si no la alcanzan a visitar, pues bueno, también pasen al Museo Nacional, que están todos estos objetos que emocionan. Exactamente. Muy bien. Andrés, quisiera preguntarle, yo siempre soy muy chismoso, como buen antropólogo que soy, y bueno, chismoso en cuanto a Andrés, preguntarle a Andrés, ¿cuál es el objeto que le emociona? Puede ser del museo, puede ser de toda esta experiencia de ser antropólogo, puede ser de su vida en particular, la familia también. Quisiera preguntarle a Andrés Góngora, ¿cuál es el objeto que le emociona y que le salta ahora en este momento? No sé, varios, ¿no? Son muchos, ¿no? La vida es larga. Son muchos, sí. A mí me gustan mucho las cartas que me hacen mis hijos. Oh. Esos son unos objetos muy bellos, y los dibujos. También como van cambiando en el tiempo y como verlos crecer a través de esos objetos, esos son de mis objetos preferidos. Qué lindo. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienen un par de mellizos, Belén y Pacho, que tienen 8, y la mayor, Antonia, tiene 13. Ah, bueno, están apenas para generar cartas. Ajá. Qué bonito. ¿Y las guardas, las coleccionas? Sí, no todas, porque generan un montón de cosas, su creatividad es infinita, pero sí, muchas de ellas. Qué bonito, qué bonito. Me encanta porque eso también, aunque son investigaciones académicas y que están en libros y que a veces son aburridas, no necesariamente, pero también eso nos toca a nosotros como personas. Por eso es que creo que hay que preguntar siempre no solamente sobre el libro, sino sobre la persona que está inserta dentro de la gestación de estos textos. Bien, pues a la próxima esperamos tener a Ana María también para que nos charle un poquito sobre el tema. Ya para ir terminando, quisiera preguntarte de pronto por los contenidos. Sé que son varios artículos, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. De pronto algo que te salte a la cabeza para recomendarle a las personas que están ahí, o temas como muy rápidos para que las personas... Sí, los contenidos son muy diversos, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo sobre las colecciones etnográficas del ICANI, del Museo Nacional, escrita por un investigador, un antropólogo indígena. Es muy interesante como esa visión de él tan diferente, claro, moviéndose como entre esos dos mundos. Hay unos artículos también muy bellos que son sobre paisajes. Entonces, cómo los paisajes han dejado, digamos, marcas existenciales en Argentina, por ejemplo, del pueblo mapuche, y después de muchos años, como la manera en que ellos lo habitaron y la vegetación habla, ¿no? De su presencia. En México, la historia de un lago del Texcoco, ¿no? Que lo acabaron completamente, ¿no? Toda esa huella antrópica en todos los cuerpos de agua, ¿no? Entonces es como sobre un objeto ausente. Hay sobre objetos forenses, sobre todo el Cono Sur, investigaciones en Argentina, sobre todo, que tienen que ver con objetos forenses. Hay objetos museales complejos, como un artículo que escribimos con Ana María sobre el Museo de la Policía y el problema que tienen para lidiar con los objetos de narcotráfico. Y bueno, sí, una gran variedad, digamos, de artículos de Brasil, de Argentina, de Colombia y de México, que reflexionan pues sobre temas afines, ¿no? Qué chévere, qué chévere. Les digo el nombre completo del libro: Objetos que emocionan, testigos materiales del conflicto en América Latina, editado académicamente por Ana María Forero.
y Andrés Góngora, que me acompaña acá. Bueno, muy bien, para que lo vayan y lo consigan. Recuerden, los museos también están ahí con esos objetos que emocionan. Cuando son museos nacionales, pues creo que nos emocionan mucho más a veces, cuando nos sentimos parte de una nación. Pero bueno, creo que una invitación también es a visitar todos los museos, que en Bogotá estamos repletos de museos, ¿no? ¿Cuál es tu museo preferido, además del de la Nacional, claramente, porque trabajas ahí? A mí, además del Museo Nacional, me encanta el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Ok, es un museo que queda en Ciudad Bolívar. Es del Museo de Bogotá. Es un museo fantástico que da cuenta, digamos, de la historia y de los pobladores, pues de uno de los sectores urbanos pues, más densos y más importantes de Bogotá, del país, ¿no? De cómo la gente fue llegando y fue haciendo ella misma, ¿no? Su barrio, sus casas, todo, enfrentándose pues a condiciones muy adversas. Ese museo es bellísimo, además de que no llega por el cable. Sí, sí, sí. Fue el cable del Transmilenio, entonces llega a la última estación del Paraíso y ahí cuando baja está, entonces también es como una oportunidad también de recorrer la ciudad de otra manera. Está dentro de la biblioteca. Está justo al lado. Sí, ya sé cuál es. Sí, 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 el año pasado tuve oportunidad de visitarlo. Ese museo es bellísimo. Es muy bonito. Además que llegar hasta allá también es bastante bonito, ¿verdad? Todo el paisaje de lo que es Bogotá. Una Bogotá que no conoce todo el mundo, pero es muy bonito. Muy bien, pues Andrés, muchísimas gracias. Bien, hablamos previamente de muchos objetos también. De pronto quisieras contarnos de algún objeto. Pues sí, ¿no? Hay miles, hay miles de objetos, ¿no? Hay un objeto muy bello que sí, es el barco de los espíritus, que es un objeto construido por Jaibanás del pueblo Guaunán. Está en la sala Ser Territorio del museo, una de las piezas más interesantes de la colección etnográfica. Son barcos hechos en balso por los Jaibanás, en medio de su entrenamiento, ¿no? Como médicos tradicionales, como curanderos. Eso implicaba, ya no se hace tanto, ¿no? Hacer esos barcos. Y esos barcos no solamente representan, también movilizan, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? de energías espirituales. Es un objeto fantástico que vale la pena ver. Muy bien, ahora sí. Bien, muchísimas gracias Andrés por el tiempo. Gracias a ustedes que nos estuvieron viendo. Si quieren algún libro o autor, autora que quieran que invitemos acá, cuéntenos, estamos súper abiertos también, que nos lleguen todos los libros, todos los artículos, todos los académicos. Esto es un micrófono abierto para la academia y venimos a charlar a un parque, donde ustedes quieran. Estamos muy, muy prestos siempre de redes sociales, ahí presentes para que nos cuenten. Andrés, de nuevo, muchas gracias. A ti, no, qué chévere. Y bien, a la próxima en Academiqueando.